días a todos, mi nombre es Camila Silva, periodista del Club Innovación, y hoy les doy la bienvenida a una nueva versión de nuestro encuentro anual de innovación corporativa CEO Meeting 2021. Un encuentro organizado por todo el equipo del Club Innovación, el primer hub de innovación corporativa en Chile. Durante estos 2 días generaremos un espacio único, mediante el cual los líderes de las principales empresas en Chile podrán intercambiar experiencias y aprendizajes en torno a las nuevas tendencias y oportunidades que nos presenta la innovación en el impulso de nuestra economía. Por segundo año consecutivo, realizaremos nuestro CEO Meeting en un formato online y 100% gratuito, donde abordaremos 4 distintas temáticas de innovación y actualidad en una instancia para compartir e inspirarse. Estas 4 temáticas centrales son, primero, la transformación digital acelerada y formación de capital humano en la era digital, el potencial de la inteligencia artificial y la analítica de datos como segunda temática, en tercer lugar, la fuerte tendencia del Corporate Venture Capital, y en cuarto y último lugar, el desarrollo del hidrógeno verde como nuevo vector energético y las especiales condiciones que tiene Chile para su producción. Para ello contaremos con 8 conferencias exclusivas, 2 paneles de innovación y un roadshow de proyectos de hidrógeno verde. Sin embargo, antes de continuar con el primer invitado, los queremos invitar a compartir su experiencia en redes sociales con el hashtag CEO Meeting 2021 y a dejarnos sus preguntas en el chat de esta sala donde nos están viendo en este momento. Al finalizar cada presentación haremos preguntas a cada uno de los expositores invitados. CEO Meeting 2021 no sería posible sin nuestros auspiciadores. Ellos son Walmart, Inicio, HIF, Grupo Buso, Pollux, Bupri y Bulto. También queremos entregar un agradecimiento especial a nuestros 4 media partners con quienes estaremos compartiendo en detalle las condiciones de este encuentro. Ellos son Revista Trendy, Tour Innovación, Revista Electricidad y Mundo Ingenieros. Bueno, llegó el momento y para entrar de lleno a las temáticas que hoy y mañana nos están convocando en torno a la innovación, dejo con ustedes a Eduardo Vitral, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y presidente del Club Innovación, quien nos dará una visión de la importancia y el impacto de la innovación en la reactivación económica y aumento de la productividad. Muy buenos días, Eduardo. ¿Estás listo para el CEO Meeting 2021? Por supuesto, Camila. Estamos listos y bienvenidos a todos a este nuevo CEO Meeting 2021 que viene extraordinariamente interesante. Así que vamos a partir de inmediato con la primera presentación de hoy. Un segundo. Innovación digital sostenible. Oportunidad para salir de la trampa al desarrollo de Chile. Este es el tema que voy a abordar como introducción al CEO Meeting, hoy día CEO Meeting 2021. Primer tema, innovación, productividad y cohesión social. La OCDE, en su informe Perspectiva Económica Latinoamericana del año 2019, justo antes de la pandemia, nos llamaba la atención a América Latina sobre 4 nuevas trampas al desarrollo de la región. Trampas simultáneas. Una trampa de productividad, la mayoría de los países con un estancamiento en la productividad total de factores, de vulnerabilidad social, institucional, ambiental. Y a esto se suma, obviamente, el COVID-19, con una aceleración de la transformación digital, crisis fiscales en que Chile probablemente es el líder en términos de irresponsabilidad fiscal y mayores desafíos de productividad y transformación estructural. Nos vamos a enfocar inicialmente en la trampa de la productividad. Quiero sí mencionar que la fortaleza de las instituciones para generar un horizonte de largo plazo para el desarrollo de la innovación, de la inversión, de la actividad productiva, es un tema fundamental sobre el cual nos llama la atención la OCDE. Y evidentemente enfrentamos un debilitamiento de nuestras instituciones, tema necesario, condición necesaria para poder innovar en nuestros países. Volviendo al tema de la trampa de la productividad, en Chile
hay diversos estudios que muestran que llevamos cerca de 15 años con un estancamiento de la productividad total de factores. El último estudio muy interesante del Banco Central, presentado en el IPOM de junio del 2021, está muy fresco, nos muestra, excluyendo el sector minería, porque el sector minería tiene un impacto enorme en términos de reducción de productividad por el deterioro de las leyes de cobre, la necesidad de salar agua, excluyendo el sector minería, nos muestra que en el periodo 2000-2010 la productividad total de factores crecía sobre el 1,5%, el 1,6% en el resto de los sectores de la economía, y a partir del 2011 y hasta el 2019, en todo ese periodo, una caída del 0,4% de la productividad. Paul Krugman decía que en materia de crecimiento de largo plazo, la productividad no lo es todo, pero es casi todo. Y por lo tanto es extremadamente preocupante. Si Chile pretende converger a ser un país desarrollado, es necesario que la productividad total de factores supere el 1% durante un periodo significativo. Si no, habríamos caído en la trampa de los países de ingreso medio. ¿Cómo explicamos el pasar de un periodo en que la productividad superaba el 2,5%, el año 90-2000, 2,7%, a una situación de productividad negativa en los últimos años? Chile tuvo un crecimiento exportador notable, un proceso de reasignación de factores en los años 90, que permitió sin duda un aumento de productividad muy significativo, pero ese proceso de reasignación de factores a los ámbitos exportadores tiene límites que tienen que ver con los recursos naturales, con el medio ambiente. Y era fundamental hacer una inflexión a una economía más basada en conocimiento, en encadenamientos productivos, en vinculación a cadenas de valor sofisticadas de nivel global. Y eso, al parecer, no fue posible de lograr todavía para nuestro país. Un trabajo muy interesante es el realizado por el Banco Central, al cual ya hice referencia, en que descompone el comportamiento de la productividad. Es decir, esta caída del 0,4% durante casi 10 años, ¿cómo se explica? Y se llega a la conclusión, en este estudio que presenta el Banco Central, de que esta caída del 0,4%, 2/3 de ella, se explica por la reducción de la productividad total de factores de las empresas existentes. 0,26%, las empresas que existen y permanecen en todo este periodo, tienen una declinación de productividad, 0,26%. Curiosamente, la transferencia de recursos entre estas empresas, que normalmente en una economía con mucha competencia debería aumentar la productividad, lo que genera es una reducción adicional del 0,2% de productividad, que solo es muy parcialmente compensado por el hecho de que las empresas que más aumentan su participación, que más crecen, son las productivas, pero eso solo aporta un 0,06%. Y la entrada neta de empresas, las nuevas empresas y las que salen, normalmente debería ser un factor que genere un aumento de productividad. En Chile, en este periodo, aportó 0. Pero es normal, normalmente las empresas que ingresan todavía tienen muchos desafíos. En la medida que crecen, ahí hay un aporte a la productividad significativa. Entonces aquí tenemos un tema fundamental, que Chile tiene una reducción de productividad total de factores donde los incumbentes
explican fundamentalmente ese comportamiento. Entonces, ¿cómo se explica que los incumbentes y la productividad total de factores de los incumbentes caiga y que la reasignación sea ineficiente? ¿En qué medida esta situación de crecimiento de empresas más innovadoras, de los startups, puede revertir esta situación e impactar positivamente la PTF? Bueno, hay varios factores, 6 factores mencionamos que explican el comportamiento de la PTF. En primer lugar, y lejos el más importante, el comportamiento de la innovación. Chile en el Global Innovation Index aparece en este lugar de los países en rojo, que son aquellos que tienen inferior a lo que uno esperaría de acuerdo a su nivel de ingreso per cápita. Son lo que se llama los underperforming en innovación. Y los temas más críticos aquí comparando con la OCDE tienen que ver con capital humano, esfuerzo de innovación e investigación, los inputs para la innovación y también los resultados en términos de sofisticación, por ejemplo, de nuestra matriz exportadora, de nuestros productos creativos. El World Economic Forum, el año 2020, se enfoca en lo que llaman los mercados del mañana, a propósito de la aceleración de la transformación digital. Y llega a la conclusión, en el caso de Chile, que tenemos dificultades en la creación de mercados del mañana, especialmente porque se requiere innovaciones sistémicas, con colaboración público-privada, y Chile aparece con muy baja capacidad de colaboración público-privada. Y adicionalmente, lo que ya sabíamos, ¿no es cierto?, que el esfuerzo de inversión en investigación y desarrollo, innovación, invención, para crear los mercados del mañana, Chile es el punto más bajo en relación a los otros indicadores. Esto es algo que recientemente sacó el World Economic Forum. Y en este mismo trabajo trata de explicar qué porcentaje de la fuerza de trabajo, de las actividades, hoy día está en riesgo por la aceleración digital, porque está en riesgo por la automatización, por la inteligencia artificial, las competencias rutinarias, y llega a que Chile tiene más del 50% de su fuerza de trabajo en riesgo y está dentro de los países que deben enfrentar con mayor preocupación y seriedad la revolución digital. ¿Por qué este desempeño insuficiente en materia de innovación? El desempeño innovador depende de un conjunto de factores. Sin duda, el marco institucional, que otorga estabilidad para poder proyectar a largo plazo. Entonces, la fortaleza de las instituciones es un tema fundamental. Y en eso Chile hoy día tiene problemas. La infraestructura de conocimiento, el vínculo entre las instituciones de conocimiento y el mundo de las empresas, la infraestructura de Internet, el capital humano, todos esos son factores claves para innovar. Pero la sinapsis en el Sistema Nacional de Innovación requiere capital social. ¿Por qué? ¿Por qué la innovación requiere capital social? Porque innovar implica tomar riesgos, cuyo resultado depende de la acción de otros, y uno necesita confianza para poder arriesgarse, confianza en el cumplimiento de los compromisos. Y Chile tiene los menores niveles de capital social y probablemente en las circunstancias de los últimos 2 y 3 años hay un deterioro del nivel de capital social. La innovación, la colaboración y el capital social van de la mano. En un estudio de los pioneros de exportación de América Latina, el BID concluía que el problema fundamental en América Latina para innovar tiene que ver con factores más sistémicos. Son fallas de cooperación más que de apropiación, lo que explicaría el bajo desempeño innovador de la región. Pero hay trabajos interesantes de Andrea Tocman
ya de algunos años, que nos las llama la atención sobre un tema que pensamos que siempre estamos muy bien preparados, que es la capacidad gerencial. Y como vemos, Chile tiene, y esto es una medición objetiva con indicadores, menor capacidad gerencial que el promedio del mundo, una cierta dispersión importante, pero lo más complejo es el no ser capaz de darse cuenta de las propias limitaciones. Y Chile en ese sentido aparece con la mayor brecha entre lo que es la autoevaluación de las capacidades ejecutivas y de gerencia y la realidad de cuáles son las capacidades efectivas que tiene el país. Hay que, como decía Andrea Tocman en su artículo, hay que ser capaz de reconocer el problema para comenzar a corregirlo. ¿Dónde está la dificultad fundamentalmente? En las empresas familiares, donde hay la mayor déficit en esta materia. El Banco Interamericano de Desarrollo, en un trabajo sobre la era de la productividad, llamaba la atención sobre un tema que se ha ido acentuando en Chile y que, de alguna manera, el enfocarse muchísimo en dar beneficios a la pyme estaba generando en América Latina y en particular también en Chile un impuesto implícito al crecimiento. Hay una serie de regímenes fiscales y otros programas sociales que cuando uno crece como empresa los pierde. Y eso entonces lleva a mantener una cantidad de empresas de muy baja productividad. Lo que hay que promover es el crecimiento de las empresas. Es ahí donde se genera el impacto en productividad más significativo. También hay una gran dispersión de la productividad intrasectorial, una heterogeneidad. Y eso lleva normalmente a generar, ¿no es cierto?, un impacto global en la productividad, insuficientes competencias digitales, especialmente en la pyme, y la necesidad de fortalecer el extensionismo tecnológico. Los estudios, incluyendo los del Banco Mundial, hablan también de insuficiente competencia. La competencia es fundamental para promover la innovación. Como lo planteaba Schumpeter, son las cuasi rentas de la innovación lo que se promueve con la competencia. Y eso es una debilidad. En algunos casos también las rentas de recursos naturales generan una vida más tranquila, en algunos casos, y eso también inhibe la innovación. Pero no estamos en contra de los recursos naturales. Lo que sí planteamos es que los recursos naturales no deben ser un obstáculo para también producir y exportar bienes y servicios más sofisticados. Basta con mirar la situación de múltiples países, Australia, Canadá, Noruega, Nueva Zelanda, en que a pesar de tener una base de recursos naturales importante, han logrado desarrollar una base exportadora sofisticada e interesante. El aspecto positivo en que Chile se maneja y ha avanzado notablemente, hay políticas públicas, Ingeniería 2030 y otras que han apoyado esto, capital de riesgo que viene desde los años 90, es el tema del emprendimiento dinámico. Hay un cambio cultural en las escuelas de negocio, en las escuelas de ingeniería, en que el nivel de aceptación social y actitud pro emprendimiento dinámico cambia y aparecemos en el lugar 13º del mundo. Chile empieza a tener los primeros unicornios, lo cual genera un efecto de demostración importante. Un aporte de las empresas gacelas, que son las empresas de rápido crecimiento, a la productividad. 2 estudios, Endeavor y la Comisión Nacional de Productividad, dejan esto en evidencia. Este es un punto muy interesante en el cual hay que enfocarse en seguir promoviendo para aumentar la productividad. Pero requerimos también, para hacer una transformación a una economía más innovadora y sofisticada en el contexto actual, tener un cierto foco estratégico, porque hay ciertos factores que son fundamentales en los tiempos actuales. Y hablamos entonces de la necesidad de impulsar una transformación digital sostenible. El cambio climático es un elemento fundamental que nos habla de sostenibilidad. La pandemia acelera la transformación digital.
Es por eso que la Unión Europea, por ejemplo, se compromete en materia de cambio climático en una agenda mucho más agresiva e incluso plantea algo que nos genera un desafío, un Carbon Cross-Border Tax. La cuarta revolución industrial, sin duda, se acelera a una velocidad enorme. Estudio de McKinsey muestra cómo lo que antes se esperaba que ocurriera en un cierto plazo se acelera entre 20 y 40 veces. Y este estudio es muy interesante. Efectivamente, la cuarta revolución industrial debe ser un desafío. Tenemos que plantearnos como meta el desarrollo de un Chile inteligente e inclusivo. Inteligencia en la incorporación de la transformación digital en todos los ámbitos de la sociedad. Y esto genera inclusión. Cuando desarrollamos los fintech, estamos haciendo inclusión financiera. Cuando hacemos transformación digital en salud, estamos permitiendo que los especialistas lleguen a zonas en que a través de la telemedicina nunca antes habían llegado. Por lo tanto, esto es un tema clave, fundamental. Y para ello es necesario tener una estrategia. Tenemos que ser capaces de estructurar como país una alianza público-privada en que tenemos que abordar ciertos elementos transversales, la calidad de la infraestructura digital, que ha quedado claro que hay un digital divide. En la pandemia nos queda clarísimo. Entonces es necesario abordar ese desafío, la necesidad de la interoperabilidad y de los estándares. Son bienes públicos fundamentales. Y la especialización vertical del capital humano. Sí, hay que partir en las industrias y en los verticales que son más importantes para nuestro país. Aquellos, ¿no es cierto?, que están vinculados a la exportación, pero también sectores no transables que son fundamentales, que han tenido un comportamiento muy pobre en términos de productividad, como construcción, incluso salud, modernización del Estado, los desafíos de la intermitencia en la energía. Entonces el smart management de la energía es un tema clave para el desarrollo futuro, la minería inteligente. Todos esos son temas que requieren abordar los distintos desafíos. El capital humano es clave. El capital humano, sin duda, que tenemos que trabajar en aquellas competencias que son horizontales y que son amplias. Llamemos, ¿no es cierto?, una cierta alfabetización. Y en ese sentido, este es un tema que tenemos que hacerlo en forma general, amplia, pymes, desde la enseñanza básica incluso. Pero entendamos claramente que cuando estamos hablando de transformación digital de la minería, cuando vamos a avanzar una minería autónoma subterránea, o transformación digital de la salud con inteligencia artificial, necesitamos que el capital humano que entiende el sector, que gestiona el sector, se incorpore a esta revolución digital. Debemos incorporar los aspectos idiosincráticos y en ese sentido necesitamos una especialización vertical del capital humano en estos sectores. Y esto hay que trabajarlo en conjunto, público-privado. Bueno, y el desafío de la sostenibilidad. Chile tiene una gran oportunidad, un potencial solar y eólico como ningún otro país. Mira, lo dice el G20 en la reunión del año 2019. Y eso nos pone en una posición privilegiada para poder cambiar nuestra matriz exportadora, para poder avanzar aprovechando todas estas tecnologías que se han generado, que se han desarrollado y que van a seguir bajando de precio, lo que nos permite seguir teniendo energías renovables a los niveles mejores del mundo y a hidrógeno verde, etc. Esto es una gran oportunidad para nuestro país. Y un ejemplo de esta posibilidad, el fortalecimiento de la acción climática como resultado del COVID y de la percepción de vulnerabilidad global es una realidad. Y Chile tiene mucho que aportar en este proceso. Nosotros, con nuestra minería, con todas las dificultades que tiene la minería, somos un actor fundamental en la acción climática global. Y por lo tanto tenemos una oportunidad, y esto es solo un ejemplo, de vincular nuestro sector minero con un enfoque de minería verde a la provisión de materiales que requiere el desarrollo de las energías renovables, que requiere la electromovilidad, que requiere la industria de la construcción baja en emisiones.
y entonces tenemos la oportunidad de transformarnos en líderes, pero para ello requeremos hacer un cambio profundo, una innovación transformadora en la forma que hacemos minería, para que sea efectivamente minería verde, baja en carbono, baja en emisiones locales, con inclusión social, en cobre, en hierro, en cobalto, en tierras raras, en litio. Son los recursos para la acción climática global y tenemos las mejores ventajas con las energías renovables. Eso es una gran oportunidad. En síntesis, necesitamos impulsar una transformación digital sostenible. Chile tiene una gran oportunidad para avanzar en un proceso de innovación transformacional de nuestro país que permite generar empleos de buena calidad, inclusión. Vamos a estar discutiendo de estos temas en este CEO Meeting 2021. Muchas gracias. Perfecto, Eduardo, muchas gracias por tu brillante presentación con un claro llamado a aumentar, a atrevernos a arriesgarnos, a colaborar, a confiar en otras empresas. Nos queda un llamado súper claro para así poder tener un Chile inteligente, un Chile inclusivo, un Chile que aproveche sus recursos naturales para tener una industria innovadora que genere cambios no solo a nivel latinoamericano, sino también a nivel mundial. Muchas gracias, Eduardo, por esta brillante presentación, como siempre, muy clara y que nos enseña día a día sobre por dónde van las nuevas tendencias de la innovación. Nos vamos a estar viendo en un ratito más para la entrevista que vas a estar realizando hoy día. Muchas gracias, Camila. De nada, Eduardo.